Hola, tío Lalo, buenas tardes. ¿Qué más, Mauro? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estaba esperando a ver si alguien más se conectaba. Acá estábamos también con Carlitos. Entonces yo creo que Carlitos llega a Duitama y se conecta. Leito nos acaba de escribir que ella ahorita no tiene datos y creo que ahorita están allí donde la abuelita. Esperemos a ver si alguien se conecta ya. Ya está Patro, está Yoda. Entonces esperemos a ver. Y allá creo que también, no sé si ya esté también la tía Fanny por ahí donde la abuelita. ¿Qué más, tío Lalo? Ah, ahí vamos, Mauro, gracias a Dios. Sí, señor, ¿cómo le fue? ¿Bien? Muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Pues un poquito pesado, pero bien, chévere. Sí, la verdad, Ah, no queda tiempo. Pero bien, súper. sí, eso es cierto. Ah, qué bien, Mauro. Me alegro, gracias a Dios, que todo salga bien. Sí, señor. Voy a conectar un cablecito acá que se me da la señal por momentos. Ya voy. Listo, tío. Sí, señor. Interesante, aprendí muchísimas cosas porque, digamos, por el ambiente y por todo, pues no hay como uno escucharlo aquí. Entonces, pues yo tuve que escucharlos varias veces, pero interesante, la verdad, muy, muy, muy interesante todo lo que aprendimos en esta semana. Y pues bueno, aún nos faltan varios frutos, nos falta la fe. Entonces, hoy, por ejemplo, para hoy está la fe y pues es uno de los más importantes. Entonces, aunque ya viéndolo así como esta semana los hemos estado leyendo o escuchando a diario, son demasiado importantes cada fruto. Y es un privilegio en serio muy grande poder tener este mensaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el de ayer, digamos, me gustaría hacer una aclaración con respecto al mensaje de ayer. Bueno, dos. La primera es que nosotros pensamos en lo bueno o lo malo según nuestra conciencia. Y hay una sospecha que yo tengo con respecto a la conciencia, y es que el fruto del árbol que comió Adán y Eva fueron el fruto del conocimiento, ¿sí? Entonces, de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de la ciencia. Entonces, el pastor nos ha explicado que antes de que Adán comiera el fruto, la conciencia no existía, ¿sí? Sencillamente él era un espíritu viviente, un ser viviente, entonces él no necesitaba conciencia, pero en el momento en el que comió el árbol de la ciencia, se creó la conciencia. Entonces, por decirlo de alguna manera, la conciencia es una mezcla entre lo bueno y lo malo que se originó luego del pecado de Adán, y esa conciencia es la que a nosotros digamos, nos lleva a medir que somos buenos o somos malos, ¿sí?
Pero entonces el parámetro de medida para nosotros como seres humanos es esa conciencia. Y el pastor por eso ayer nos explicaba en el mensaje de ayer, la conciencia puede cambiar de persona a persona, puede cambiar según el ambiente, según el país, según el lugar o también según el tiempo. Digamos, la conciencia de hace 50 años es muy diferente a la conciencia de hoy día. Entonces, por eso es tan engañosa la conciencia. ¿Sí? O sea, la conciencia no es algo bueno. La conciencia es una mezcla de lo bueno y lo malo. Y nosotros, digamos, ahí entraría el argumento de por qué hay personas que se creen buenas. ¿Por qué? Porque piensan que según lo que es su formación, ellos son buenos, pero no es así. Nosotros solo podremos ser buenos de acuerdo a la medida en que nosotros conozcamos y vivamos por la palabra. Por eso el pastor ayer nos decía, eso es conciencia, pero la bondad se basa exclusivamente en la palabra de Dios, en cómo nosotros la ponemos en práctica. Entonces, esa partecita me parece muy importante de lo que nos enseñó el pastor en el mensaje de ayer con respecto a la bondad, al fruto de la bondad. Entonces, por eso quería resaltarlo. Y otro puntico que me parece que de pronto no quedó muy claro, aunque pues digamos todos los aportes que hizo cada uno, los de Valentina, espectacular como Valentina puede sacar esas ideas tan claras y resumirnos de una manera muy sencilla la profundidad del mensaje. Estoy muy sorprendido y la verdad muy contento. Pero hay un puntico que es con respecto a la ley, ¿sí? Digamos, hay algo interesante. Dios, cuando creó digamos, cuando puso a Adán aquí en la tierra, lo dejó sin ley, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que al dejarlo sin ley, entonces, por eso el mundo se corrompió tan rápido y hubo necesidad de un diluvio para acabar con todo, ¿sí? Entonces, ya después, cuando volvió a comenzar con Noé, Dios ya estableció la ley. Y uno de los puntos importantes de la ley era el de ojo por ojo y diente por diente. Es importantísimo este punto. ¿Por qué? El pastor en el mensaje de ayer nos explica que ese punto Dios lo estableció en la ley fue por amor. ¿Por qué? Si Dios no hubiese establecido el ojo por ojo y diente por diente, entonces se hubiese llevado la ley de que gane el más fuerte, ¿sí? O sobreviva el más fuerte. Entonces, esa ley de ojo por ojo ya dictaminaba que si yo hacía algo malo, sencillamente por ser fuerte, iba a recibir algo de vuelta de la misma magnitud. Por eso entonces la gente ya se empezaba a cohibir de hacer lo malo. Digamos, esa ley de ojo por ojo y diente por diente es extremadamente buena, ¿sí? O sea, es muy buena esa ley. ¿Por qué? Porque sin ley el pueblo se desordena, ¿sí? Y ya vemos qué pasó en el Antiguo Testamento antes del diluvio. O sea, precisamente esa fue la razón del diluvio. No había ley. Entonces, ya cuando se puso la ley, entonces ya empezó a respetarse, ¿sí? El fuerte a respetar al débil. ¿Por qué? Porque sabía que si así le hacía algo malo, según la ley, se le tenía que devolver de la misma manera. Entonces, se le dio, por decirlo de alguna manera, autoridad al que no tenía fuerza física. ¿Sí? Entonces, este es el amor de Dios. Y hay muchos aspectos, prácticamente todos, de la ley del Antiguo Testamento, que Dios los estableció con este mismo principio. Fue más por amor, ¿sí? O sea, la ley es por amor. Y digamos, aquí ya entendemos por qué no codiciar la mujer del prójimo, no robar, no adulterar, ¿sí? No dar falso testimonio. Entonces, todos los principios de la ley están basados en eso, en el amor de Dios. O sea, no es algo malo, es algo buenísimo la ley. Pero, digamos, ahora, como ya en el Nuevo Testamento, entra el amor que prima sobre la ley. Por eso es que ahora nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo y ahora nosotros podemos poner la otra mejilla en vez de devolver mal por mal, ¿sí? Ahora nosotros estamos llamados con la ayuda del Espíritu Santo a devolver bien por mal. Entonces, cuando nos hacen algo malo, nosotros podemos responder bien. Entonces, esa es la gran diferencia de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay tres pasos, por decirlo de alguna manera. Hubo un paso en la humanidad que vivió sin ley. Hubo un paso, segundo paso, en el cual la humanidad vivió con la ley, pero escrita. Y ahora, un tercer paso, que la ley está escrita en nuestros corazones, ya no en tablas, y con la ayuda del Espíritu Santo es que la podemos poner en práctica. Entonces, por eso es importante comprender ese primero y segundo y tercer paso. Entonces, por eso Pablo en algún momento decía, o sea, que la ley es mala, dice, en ninguna manera, no, la ley no es mala, la ley es buena, santa, pura, el mandamiento es santo, justo y bueno, lo dice Pablo. Entonces,
es importante conocer este principio del por qué Dios estableció la ley y sencillamente fue por amor. Entonces, esa parte me pareció muy bonita, de pronto hacer la aclaración hoy y con respecto al mensaje de ayer de bondad y algo también interesante, pues aunque muchos lo mencionaron, pero del mensaje de benignidad. Del de benignidad es más sencillo. Digamos, el pastor nos hablaba era de 4 características básicas de la benignidad. Entonces las voy a mencionar como de pronto para tener un poquito más claro que en estos 4 punticos se resume todo el mensaje de benignidad. Vuelvo a decir, todos hablamos de esos puntos, ¿sí? En los aportes y fueron muy, muy, muy bonitos. La verdad, vuelvo a decir, es muy chévere ver la familia, cómo ha estado pendiente, cómo estuvimos tan juiciosos en el transcurso de esta semana y pues la verdad muy contento. Y si yo estoy contento, si yo estoy contento, no me puedo imaginar Dios cómo se siente con esta familia. Entonces, súper chévere. Bueno, entonces las características de la benignidad está primero, no tener prejuicios ni condenar, no condenar ni criticar a nadie, ¿sí? En los prejuicios, ese es el primer punto. ¿Sí? Entonces, el primer punto es no dejarnos llevar por las apariencias, en otras palabras, no juzgar, no criticar. El segundo punto es que si nosotros tenemos benignidad o misericordia, que vendría a ser un sinónimo, en nuestros corazones nosotros tendremos compasión por los que están pasando por dificultades y procuraremos ayudarles. ¿Sí? Entonces, ese es el de tener compasión. Ese es el segundo de benignidad, tener compasión. El tercero de compasión es no señalar las fallas de los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros ya podremos aconsejar, pero con gentileza y con amabilidad para ayudarle a alguien si nosotros vemos que de pronto tiene algún error, alguna falla. Pero nosotros procuraremos, con benignidad espiritual, procuraremos no mirar la paja en el ojo ajeno. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto, ser generosos. ¿Sí? El cuarto punto es ser generosos. Entonces, ceder ante los demás. Y hay una parte muy bonita que con respecto a este punto, creo que nadie lo resaltó, si no estoy mal, y es que el pastor nos decía con respecto a este cuarto punto que cuando una mamá le ayuda, bien, creo que lo mencionó Joan, que cuando una mamá le ayuda a hacer a su hijo la tarea y pues en el colegio le dan los créditos es al hijo, no a la mamá. Y pues la mamá y pues el pastor decía, ¿y será que la mamá se va a sentir celosa porque no le dieron el crédito? No, la mamá se va a sentir feliz porque le den el crédito a su hijo de lo que ella está haciendo. ¿Sí? Entonces, perdón, sí, de la ayuda que ella le está brindando a su hijo, aun cuando ella no se lleve ningún crédito. Y así es Dios con nosotros. ¿Sí? Digamos, a través de ese mensaje comprendí por qué es que Dios el Padre le da la gloria a sus hijos y a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a nosotros los que resultamos del cultivo. Y digamos ahora, nosotros los que resultamos del cultivo, Jesús y el Espíritu Santo le damos la gloria al Padre. Y lo mismo, ahora nosotros, el Espíritu Santo y el Padre le dan la gloria a nuestro Señor y nuestro Señor, el Padre y nosotros, toda la gloria al Espíritu Santo. Entonces, es algo interesante. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera benignidad. Esa es la benignidad. O sea, me gustó mucho y está casi al final del mensaje de benignidad y digamos, vuelvo a decir, aprendí muchísimo de estos días. Estos días aprendí mucho de estos mensajes y pues, digamos, a mí me tocaba como hacer una lista de apuntes, porque pues desafortunadamente como no tengo muy buena memoria, entonces me tocaba así, entonces me tocaba hacer apuntes, digamos, sí extrañé podernos ver acá, porque pues en la medida que vamos hablando, pues interactuamos todos, pero pues digamos, para mí sí era un poquito difícil escuchar todos los mensajes, porque también me gustaba esperar hasta que estuvieran todos para poderlos escuchar después del mensaje completo. Para poder sacar como conclusiones y poder juntarlos todos, aunque digamos, vuelvo a decir, así en vivo es más chévere o más fácil de pronto para mí. Se me dificultó un poquito, de pronto por eso también me quedaba corto de tiempo, porque pues yo quisiera de pronto resaltar muchos más puntos de cada uno, porque en serio, vuelvo a decir, muy sorprendido, muy contento del crecimiento que hemos tenido tanto como familia, todos juntos, como individualmente. Cada uno, yo veo que hemos crecido bastante, hemos aprendido y muy sorprendido. Por ejemplo, uno de los que más me sorprendió fue el aporte de ayer de Valentina, impresionante. Me gustó muchísimo ese aporte. Obviamente todos, pero me sorprendió pues con Valentina pues por la edad que tiene, porque pues digamos el hecho de que ella comprenda estas cositas a tan temprana edad
eso muestra algo muy bonito en ella, ¿sí? Y pues si Dios lo hace en ella, pues cuánto más en nosotros y cuánto más también en los chiquitines, en los que vienen detrás de ella. Entonces, la verdad, vuelvo a decir, muy contento. Muy, muy, muy contento, tío Laro. La verdad, esta semana ha sido muy bonita. Eso le cuento, tío Laro. Bueno, igual yo estoy grabando, entonces después pues todos van a escuchar esta partecita. Entonces, una vez más, gracias a todos. Ah, perdón, pensé que se me había salido acá. Salió una notificación. Bueno, entonces gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por la disposición, gracias a todos por permitir que sea Dios el que nos esté formando, porque pues eso es el privilegio más grande que podemos tener siendo hijos de Dios. Muchas gracias a todos. Sí, sí, eso les comento. Bueno, hoy vamos a escuchar fe, pues digamos hoy dejaríamos como sin alabanzas, pues por lo que, digamos, como que quería hacer tomarme este tiempito y pues bueno, igual no pudimos parar de alabanzas y eso, pero bueno, ya mañana, a partir de mañana ya continuaríamos otra vez normal. Mañana ya sería el octavo, pasado mañana el noveno fruto y retomamos con Apocalipsis, ¿listo? O sea, ya otra vez normal. Me gustó mucho este ejercicio, la verdad me pareció súper bonito, muy chévere. Si de pronto después se vuelve a presentar una situación así, podría ser digamos, acabamos de ver los frutos del Espíritu Santo, de pronto podríamos continuar con las bienaventuranzas que, como nos pudimos dar cuenta, están conectadas, están también conectadas. Entonces, son muy interesantes. Las bienaventuranzas también son chéveres porque tienen mucha relación con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, las bienaventuranzas podrían, digamos, por decirlo de alguna manera, las bienaventuranzas vendrían a ser las bendiciones de los frutos. ¿Sí? Entonces, es como la relación así más, digamos, como la puedo resumir más brevemente, la relación entre las bienaventuranzas y los frutos. Bienaventuranzas son las bendiciones que vienen después de dar los 9 frutos del Espíritu Santo. Esa parte es muy chévere. Sí, señor. Bueno, mi tío Lalo, digamos, bueno, vuelvo a decirlo, ahorita estamos solo nosotros, pero yo sé que después van a poder ver el video, pues. Entonces, tío Lalo, si nos colabora con la oración para escuchar ahorita el mensaje de fe y pues esperemos a ver si alguien más se conecta. ¿Listo, tío? Dios les bendiga, Mauricio, gracias. Familia, a todos, Dios les bendiga, buenas tardes. En Proverbios 15:29 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la ley, con la llenura del Espíritu Santo. Dice que Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Dios Padre, gracias por tu palabra, gracias Padre de la gloria, porque cuando un hijo actúa, así como dijo Mauricio, está lleno de gloria y todo le sale bien. Qué bueno, qué hermoso, Señor, porque vemos el respaldo tuyo, Padre, vemos tu gloria, Padre, y andamos con tu gloria, con tu poder, para darte la gloria a ti también, Padre. Eres el Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque los justos reciben tu gloria, los justos proclaman tu gloria, los justos andan en tu gloria. Padre mío, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el respaldo. Gracias, Padre precioso, porque los candados empiezan a abrir. Gracias, Padre precioso. Eres bueno, mi Rey. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por esta gloriosa tarde. Gracias, Padre mío. Toda la gloria es para ti, Padre mío. Gracias, Señor Jesús, Rey de gloria, Rey de reyes. Eres el Todopoderoso. Precioso Espíritu Santo, actúa con gloria. Actúa en prodigios, actúa en milagros, Espíritu Santo. Que los cielos se abran, Espíritu de Dios, para tus hijos, Padre. Ese es un derecho legal que tenemos, Padre. Tú eres nuestro Padre por derecho legal. Reclamamos tu gloria, tus prodigios, Señor. Que veamos nuestras familias llenas de tu gloria. Que veamos, Padre, la gloria, todos nuestros hogares con la gloria tuya, Padre. Porque a ti clamamos en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, glorifícate grandemente. Toma el control, Espíritu Santo de gloria. Toma el control, Espíritu Santo. Sumérgenos en tu gloria. Es el río de tu gloria. Es el río de tu poder. Bienvenido, Espíritu Santo, porque te amamos. Bienvenido, Espíritu Santo, porque te necesitamos a cada segundo,
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Actúa en poder, Espíritu Santo. Danos ese poder de gloria. Danos ese poder de prodigios, de milagros, de maravillas. Espíritu Santo, manifiesta lo sobrenatural. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Eres bueno, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria, por esta tarde, Padre de la gloria. Así como decía Mauricio, hace falta en vivo reunirnos. Gracias por la vida de Mauricio, de Padre. Fueron y los trajiste en bendición. Así tiene que ser, Señor. De gloria en gloria, de prodigios en prodigios y de bendición a bendición. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Toda la gloria es para ti, precioso Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Lalo. Entonces vamos a escuchar el mensaje. ¿Listo? Sí, Señor. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo podemos encontrar la parábola de los talentos. En resumen, el relato nos dice que un señor, quien tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió de acuerdo a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 talentos, es decir, 5 bolsas de plata. Al segundo le dio 2 y al tercero le dio 3 talentos respectivamente. Ahora bien, el siervo que recibió los 5 talentos comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía los 2 talentos también ganó 2 talentos más. Ambos habían ganado el doble, es decir, habían multiplicado y dado frutos. Pero el siervo que recibió un solo talento cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo y no produjo ganancia ni fruto alguno. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El amo llenó de elogios a los 2 siervos que habían producido ganancias y los recompensó. Les dijo a cada uno: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pero reprendió al siervo que había enterrado el talento que le había confiado, diciéndole: siervo perverso y perezoso. Entonces ordenó: quítenle el talento a este siervo y dénselo al que tiene los 10 talentos. Y añadió que arrojaran al siervo inútil a la oscuridad de afuera. Preste atención. El amo le dio el talento que le había quitado al siervo inútil, al que había ganado 5 talentos más, es decir, al que había dado mayor fruto o producido la mayor ganancia. Una pregunta: si usted hubiera sido el amo, ¿a quién le hubiera dado el talento o la bolsa de dinero sobrante? ¿Al siervo que había ganado los 2 talentos o al que había producido 5 talentos? Probablemente se hubiera inclinado por el que había obtenido los 2 talentos, ¿cierto? Muchos de ustedes hubieran sentido este impulso. Yo también lo sentí cuando era nuevo creyente. Pero luego me pregunté: ¿por qué Dios le da más a quien tiene más y no al que tiene menos? Tiempo después, durante mi ministerio pastoral, he podido ver que no hay mejor opción que esa. Les digo algo: si yo tengo que encargarle algo a alguien, escojo al que está más ocupado. ¿Saben por qué? Porque el que está ocupado es responsable en cumplir sus deberes y por eso también tendrá la capacidad y el compromiso para llevar a cabo más encargos. Es confiable. No obstante, otros no lo son. Digamos que le encargo algo a alguien y no lo hace. Eso hará que no confíe más en él. Por eso le encargo tareas a los que ya las tienen y las llevan a cabo y que, además, tienen la disposición de asumir en fe alguna otra gestión. Así he llegado a entender este pasaje. Dios igualmente le da ministerios y determinadas tareas de acuerdo a sus talentos para que sirvan en su obra. Jamás deberá desperdiciar una oportunidad de servicio. Deberá llevarla a cabo con toda diligencia y esfuerzo para el reino de Dios. Hoy les compartiré el 7º fruto del Espíritu Santo, que es la fe o fidelidad. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje pueda nuevamente examinar su corazón y también evaluar la forma en la que está cumpliendo con su servicio en la iglesia y así llegue a ser un hijo fiel a quien Dios le pueda decir: bien hecho, mi buen siervo fiel. Estimado público, el diccionario define fidelidad como la cualidad de ser constante en su afecto o lealtad o constante en el cumplimiento de su promesa o deber en su labor o servicio. Incluso en el mundo secular, los que son fieles en su trabajo son altamente valorados por ser precisamente confiables en sus responsabilidades, y los que son fieles espiritualmente son verdaderos tesoros en el reino de Dios. Tienen esa fragancia que emana de un corazón constante, el aroma de alguien perseverante y obediente y el perfume de un corazón confiable. Hermano, si puede emanar todas esas fragancias, el Señor lo bendecirá. Sin embargo, la fidelidad que Dios acepta es diferente a la que el mundo reconoce o demanda. Tan solo cumplir en forma responsable con lo que se le ha encomendado no es fidelidad espiritual. Incluso si se esfuerza en cumplir una tarea en particular, esto no es completa fidelidad espiritual. Tal vez se pregunte: ¿qué clase de fidelidad es la que Dios acepta y demanda de sus hijos?
La verdadera fidelidad que Dios reconoce como tal es, primero, hacer más de lo que se le ha encomendado. Cuando un trabajador cumple con la labor por la que se le ha pagado, no se puede decir que es fiel. Solo hizo aquello por lo que se le paga, nada más. Repito, no se puede decir que es fiel. Hizo lo que se suponía debía hacer. Incluso entre los asalariados hay algunos que hacen más de lo que se les paga por hacer. Y no lo hacen por obligación. Hacen su labor de buena gana y se esfuerzan de todo corazón sin perder tiempo ni dinero. Lo hacen con ese sincero deseo que brota de su interior. Por ejemplo, en la iglesia hay algunos hermanos que sirven y que hacen más de lo que se les encomienda. Se quedan sirviendo en la iglesia después que los demás se han ido e incluso vienen los días feriados. Siempre están pensando en cómo llevar a cabo la tarea que se les ha confiado de la mejor manera. No solo hacen lo que se les pide hacer, más bien siempre buscan la forma cómo mejorar su servicio en la iglesia para beneficio de la congregación. Además, en tanto líderes de zona, de célula o colíderes destinan su tiempo, dinero y talento en el cuidado de las otras almas. Hermano, repito, fidelidad es cuando alguien hace más de lo que se le ha encargado. Asimismo, al asumir una determinada responsabilidad, alguien que tiene este fruto de la fidelidad hará más de lo que comprende esa tarea o servicio. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él puso su vida a cambio de la del pueblo de Israel, quienes habían pecado. De hecho, el deber de Moisés era sacar al pueblo de Egipto y guiarlos a la tierra prometida, enseñándoles a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Sin embargo, al llevar a cabo esa misión, Moisés no solo obedeció y cumplió en forma cabal lo que Dios le había encomendado. Moisés sentía lo que Dios sentía en su corazón y por eso guió al pueblo con todo amor y se esforzó al máximo para cumplir su deber. Por eso, cuando los israelitas pecaron, sintió su falta como propia y también quiso asumir la responsabilidad por ello. Sucedió lo mismo con el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 3 menciona al respecto: «Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza». Hermano, Pablo no pensó que, como había hecho todo lo posible por predicarles el Evangelio a sus connacionales y no lo habían aceptado, ya no podía hacer más. Ustedes ya han escuchado muchas veces las confesiones de fe de estos dos grandes siervos de Dios. No obstante, no basta solo con oírlas. Si no tiene el fruto de la fidelidad, no podrá cultivar este nivel de fe en su corazón. Es decir, no podrá hacer de ellas un estilo de vida. Incluso los que tienen fe y cumplen con su servicio para Dios, si se encontraran en la misma situación de Moisés, no muchos dirían lo que dijo el profeta. Algunos podrían arguir que ya han hecho todo lo posible, que incluso sienten pena por el pueblo, pero que ya no pueden hacer más. Hermanos, lo que están diciendo en pocas palabras es que hicieron lo que se suponía debían hacer, nada más. Incluso podrían preocuparse porque, a pesar de no ser responsables directos, podrían recibir alguna clase de reprimenda o llamada de atención de parte de Dios por los pecados de los demás. Ya les he contado lo que me pasó hace algunos años. Al inicio de esta iglesia, por 7 semanas consecutivas, Dios me dio una palabra de reconvención. Sin embargo, eso no creó en mí raíz de amargura alguna. Siempre me mantuve en oración. Oraba por los enfermos, iba al seminario teológico, no podía dormir bien. Aún así, guiaba las vigilias de oración. Tenía que preparar 11 sermones a la semana y fui fiel en ello. No obstante, por 7 semanas seguidas, Dios, al final de cada vigilia de los días viernes, me reconvenía. Más bien, procuré hallar mi falta. Me esforcé por buscar y encontrar mi error. Hice todo lo posible por hallar lo que estaba mal en mí y así poder arrepentirme. Luego de 7 semanas, Dios me dijo que ya había pasado la prueba. A pesar que me había reprendido, no solo por 1, sino por 7 semanas, jamás me había quejado. Más bien, siempre di gracias. Incluso ayuné para examinar qué había de malo en mi corazón, pero no pude hallar nada porque no lo había.
Por eso, al pasar la prueba, pude llegar a un nivel mayor de crecimiento y poder espiritual. Una pregunta, líderes: si usted se hubiera encontrado en la misma situación, ¿qué hubiera hecho? Si yo le llamo la atención en público, aun si no ha cometido falta alguna, ¿cuántos podrían aceptar esta reconvención con agradecimiento? ¿Lo hubieran hecho con un amén, acaso? Desde luego, sé que hay algunos que sí lo hubieran hecho. No obstante, otros, aun afirmando que sí lo hubieran hecho, no tienen este fruto de la fidelidad en sus corazones. Por cierto, no cualquiera puede orar pidiendo a Dios que perdone los pecados de otros o diciéndole que borre su nombre del libro de la vida. Cuando hablo de esta fidelidad, no solo se trata del amor para sacrificar su propia vida. Si tiene este fruto de la fidelidad en su corazón, jamás evadirá su responsabilidad. Antes de pensar que se ha esforzado mucho en su servicio, primero deberá examinar la clase de corazón que tiene al cumplir con su servicio a Dios. Además, primero deberá pensar en el amor y la misericordia de Dios por las almas, quien, aún estableciendo un castigo para los que pecan, no quiere que ninguna de esas almas se pierda. Tal vez se pregunte, ¿cómo debería orar? Deberá orar responsabilizándose por no haber guiado o aconsejado bien a los demás e intercediendo ante Dios para que les dé una oportunidad más. Es lo mismo en otros aspectos. Los que son fieles nunca pensarán que ya han hecho lo suficiente. Más bien, se esforzarán aún más de todo corazón. Hermanos, cada vez que me entero que alguno de ustedes peca, yo siempre me culpo. Oro a Dios diciendo que ha sido mi falta, que no les he enseñado bien a obedecer su palabra. Y Dios me dice que no es mi falta, sino que muchos no me escuchan y no ponen en práctica lo que les predico. Aún así, oro culpándome por sus pecados y busco el favor del Señor. Volviendo a la prédica, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, Pablo dice lo siguiente: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En otras palabras, nadie obligaba al apóstol ni lo forzaba a cuidar de las almas, ni lo hacía solo por cubrir las apariencias. Pablo cumplía su deber con alegría. Por ello, podía afirmar que de buena gana gastaba todo lo que tenía y hasta él mismo se desgastaba por amor a los demás. Sí, él mismo se ofrecía por entero con una completa devoción y convicción por las almas. Como hizo Pablo, la verdadera fidelidad es cumplir su servicio a Dios con alegría y amor. Segundo, la fidelidad que Dios acepta es ser fiel de acuerdo a su palabra. Un ejemplo: suponga que alguien se une a una banda de ladrones y consagra su vida al jefe de ese grupo. ¿Acaso cree que Dios considerará esa lealtad como algo bueno? Claro que no. Dios aceptará y recompensará su fidelidad solo si tiene un buen propósito y está de acuerdo a su palabra. Incluso si es fiel, pero no está de acuerdo a la palabra, Dios no aceptará ni reconocerá esa fidelidad como tal. Hermano, lo más importante para ser verdaderamente fiel es circuncidar su corazón, esto es, limpiarlo de toda maldad y de todo argumento propio. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, menciona: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este versículo, ser fiel hasta la muerte no solo significa esforzarse en su servicio a Dios y ser fiel hasta morir físicamente. Tiene un propósito más amplio y es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, esto es, por los 66 libros de la Biblia. En primer lugar, deberá despojarse de todo pecado y vivir por los mandamientos de Dios. Tal como menciona la carta a los Hebreos, deberá resistir, es decir, luchar contra el pecado hasta la sangre, esto es, hasta el máximo. Esto es fidelidad.
El principio de la fidelidad es desechar toda maldad, todo pecado e hipocresía que Dios aborrece. Sin esto, aun si es fiel en sus acciones, Dios no lo reconocerá como un siervo fiel. Despojarse de toda forma de maldad y de mentira y reflejar el corazón de Dios es la principal característica de la fidelidad espiritual. Entonces podrá mostrar su fidelidad física, es decir, en hechos, y Dios lo reconocerá como un siervo fiel. Tal como Pablo dijo, cada día muero, deberá crucificar completamente esa parte carnal de su ser y alcanzar la santidad. Esta es fidelidad espiritual. Lo que Dios más desea es que llegue a la santidad. Debe entender esto y esforzarse al máximo por circuncidar su corazón. Por cierto, eso no quiere decir que no podrá asumir función alguna ni prestar servicio en algún ministerio hasta que alcance la santidad. Esto significa que todo lo que haga lo deberá hacer en su proceso de perfeccionamiento hasta llegar a la santidad. Los que en forma continua circuncidan su corazón no cambiarán de actitud en su fidelidad. Incluso si atraviesan por dificultades o pruebas, no abandonarán su servicio en la iglesia. Por otra parte, si no se esfuerza en circuncidar su corazón, no podrá mantenerse firme al enfrentar pruebas. Tal vez desee abandonar su ministerio en la iglesia y se aleje de Dios. Hay quienes en un año sirven diligentemente en la iglesia por unos meses y el resto del tiempo no lo hacen. Se los ve entusiasmados sirviendo en la iglesia por unos meses, pero luego ya no se les ve. Y luego vuelven a servir, pero el ciclo se repite una y otra vez. Sirven bien por unos meses y luego dejan de hacerlo. Estos hermanos que tienen este tipo de fluctuación en su vida cristiana no serán fieles a Dios ni a su reino, aun si por un tiempo sirvan bien en la iglesia. Reitero, la fidelidad que Dios reconoce es la fidelidad espiritual que implica circuncidar, esto es, limpiar su corazón. Ahora bien, circuncidar su corazón no representa en sí mismo una recompensa. Tampoco lo es el despojarse de todo pecado. Esas son cosas que debe hacer como hijo de Dios. Circuncidar, es decir, limpiar su corazón, es un deber para todo verdadero cristiano. Sin embargo, si a la par que está limpiando su corazón, está siendo fiel en su servicio al reino de Dios y a su iglesia con un corazón que busca la santificación, entonces llevará mucho más fruto que si lo hace en forma natural, esto es, física o exteriormente. Por ello, recibirá mayores recompensas. La Biblia dice que tanto su espíritu, su alma y su cuerpo deben ser guardados irreprensibles, vale decir, sin mancha, hasta el día del retorno del Señor Jesucristo. En otras palabras, deberá llegar al nivel del espíritu y del espíritu completo antes del regreso del Señor y ser fiel en su servicio al reino de Dios antes que llegue ese día. La Biblia no dice que tiene hasta el regreso del Señor para llegar a la plenitud del espíritu. Deberá alcanzar ese nivel espiritual antes de ese día y luego de hacerlo deberá servir fielmente al Señor en su iglesia. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad es completamente diferente cuando ya se es maduro espiritualmente que cuando no lo es y todavía sirve en la carne. Esto es, de acuerdo a su propio criterio. Si ha llegado al nivel del espíritu, Dios aceptará completamente su servicio. Le digo por qué. Porque amará a Dios y servirá por fe y con fe de todo corazón. Si llega a la plenitud del espíritu, entonces recibirá grandes recompensas por su servicio en la iglesia y en la obra de Dios. No obstante, la recompensa que obtenga por servir en forma carnal, vale decir, solo físicamente, no será mucha. Y a pesar que no es considerable, hay quienes pierden sus recompensas. Los que aún no sanan son un ejemplo de ello. Oran y casi alcanzan el punto en el que Dios va a responder su petición. Sus oraciones están subiendo a Dios. Sin embargo, si su oración no es contestada rápidamente, se desaniman.
pierden su fervor y si tienen maldad, comienzan a quejarse. Al hacer esto, van perdiendo las recompensas que ya habían acumulado. Se esfuman y deben empezar otra vez. Y este ciclo se repite una y otra vez. En verdad, siento lástima por ellos. ¿O acaso creen que alguien con fe haría eso? Claro que no. Sí, hermano, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta clase de vida cristiana no es una vida de fe. Por eso, al medir su vida de acuerdo a la norma de las 7 áreas o espíritus, no podrán aprobar la medida. Y Dios no podrá responder sus oraciones. Hermano, si llega al nivel del espíritu y sirve en la iglesia, eso le representará grandes recompensas. Otro caso, suponga que usted se esfuerce el día domingo en su servicio en la iglesia, pero ese día discute con otros hermanos. No está en paz ni transmite paz a los demás y presta servicio en domingo refunfuñando y quejándose. Las recompensas que habría acumulado por su servicio simplemente se esfumarán. Ahora bien, tenga cuidado. Se puede dar el caso en el que lo que pierde en fidelidad ante Dios sea más de lo que ha acumulado por su servicio en la iglesia. Hermano, hermana, Dios aborrece los chismes y las discusiones. En ninguna situación Dios quiere que se rompa la paz. Más aún, si usted es líder, jamás deberá discutir ni pelear con otros hermanos. Ahora bien, si sirve en la iglesia con gentileza y amor, transmitiendo paz, usted mismo será un aroma grato, acepto para Dios, y todo lo que haga será de recompensa. Aun si no lo ven, deberá ser fiel en todo lo que haga, deberá orar siempre. Todo el tiempo debe mantener esta clase de actitud. Pero si se molesta por los chismes y se queja de todo, entonces su forma de reaccionar no será buena. Eso querrá decir que su mente es estrecha y que está lejos del nivel del espíritu. Su obstinada forma de pensar lo encasillará. Tercero, la fidelidad que Dios reconoce y acepta es servir de acuerdo a su Señor. En la iglesia deberá servir conforme a la voluntad de Dios. Asimismo, deberá ser fiel obedeciendo a sus líderes y a las autoridades designadas por el pastor. Proverbios capítulo 25, versículo 13 señala: como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Sí, hermanos, como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía. ¿Se imaginan un día caluroso de verano en plena cosecha en el campo? Está bañado en transpiración. Entonces le ofrecen un vaso con agua helada. ¡Qué refrescante!, ¿verdad? Por eso, un hermano fiel en lo que se le encarga es como frescura de nieve en día de verano para su pastor. Hermanos, aun si es diligente en su labor, no podrá satisfacer el deseo del corazón de su pastor si solo hace lo que se le pide. Por ejemplo, supongamos que un señor le asigna a alguien la tarea de limpiar su casa, pero esa persona, en vez de hacer eso, se va al campo y allí trabaja todo el día. A pesar que ha trabajado arduamente, no es un trabajador fiel. No lo es porque no obedeció la voluntad de su Señor. Digan amén si estoy siendo claro. El Señor le dijo a su siervo que hiciera las labores de la casa, pero el siervo se fue al campo y allí trabajó todo el día.
En pocas palabras, el siervo no hizo lo que se le pidió que hiciera. Por eso, no importa lo duro que haya trabajado en el campo, no ha sido un siervo fiel porque no obedeció la voluntad de su Señor. Ahora bien, la razón por la que uno no obedece es porque sigue su propio criterio u opinión o porque tiene motivos egoístas. Esta clase de personas aparentan servir bien, pero en realidad no lo hacen con fidelidad. Siguen su propio criterio, es decir, hacen lo que ellos quieren hacer o lo que creen es lo correcto por hacer y simplemente desobedecen. En la Biblia podemos leer acerca de Joab, quien era pariente del rey David y además era general en jefe de su ejército. Joab estuvo al lado de David en medio de muchos peligros mientras era perseguido por el rey Saúl. Protegió a su rey todo el tiempo y compartió momentos de alegría y de tristeza con David. Lo lógico hubiera sido que él fuera recompensado por ello, ¿verdad? Joab era inteligente y valiente. Se hacía cargo de las cosas que el rey David quería que se hicieran. Cuando atacaron a los amonitas, Joab ya había conquistado la ciudad, pero dejó que David viniera y la tomara. La ciudad estaba ya derrotada por el ejército de Israel. Todo lo que tenía que hacer Joab era entrar triunfalmente, y el pueblo hubiera dicho que había sido el general Joab quien había tomado la ciudad. No obstante, dejó que el rey David viniera y tomara la ciudad para darle toda la gloria a él. Aparentemente Joab tenía un buen corazón, cierto. Sin embargo, no fue honrado por ello. Sí, Joab sirvió a David muy bien. No obstante, el rey no se sentía cómodo con él, y esto era porque su lealtad no era sincera. En un momento dado, Joab no dudó de actuar insolentemente ante David cuando quiso lograr su objetivo o propósito. Si algo le era de provecho, desobedecía a David. Por ejemplo, el general Abner, quien era enemigo de David, propuso una tregua para negociar con el rey el cese de la guerra. Así que David lo recibió y luego de negociar con él, lo despidió de vuelta en paz. David iba a unificar los dos reinos de Israel sin derramar sangre. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y era porque el pueblo podía aceptar unánimemente a David como su rey. Sin embargo, cuando Joab se enteró de ello, siguió a Abner y lo asesinó. Sin que David se enterara, mató a Abner, y eso fue porque quería vengar la muerte de su hermano a quien Abner había matado en batalla. Repito, para vengar la muerte de su hermano menor, Joab desobedeció incluso la orden del rey y asesinó a Abner. El rey había aceptado dialogar con Abner y con el pueblo que lo seguía, procurando terminar con la guerra entre los dos reinos. No obstante, Joab, con tal de vengar la muerte de su hermano, fue en contra de la voluntad del rey y, más aún, en contra de un objetivo mayor, que era establecer la paz en todo Israel. En la novela Los Tres Reinos hay un personaje que, en apariencia, era bueno. Antes de conocer la palabra, pensaba que este personaje era virtuoso y tenía muchas buenas cualidades. Sin embargo, después me di cuenta que este personaje no era del todo bueno. Más bien, eran otros los que tenían un buen corazón. Ellos fueron obedientes a su rey hasta la muerte, incluso siendo maltratados en forma injusta por su obediencia. No obstante, este otro personaje inició toda una guerra para vengar a su hermano menor sin hacer caso a otros consejeros, y por un error táctico suyo causó la muerte de 800,000 soldados. Sus motivos egoístas de venganza personal causaron la muerte de cientos de miles de guerreros. Le preguntó, ¿acaso un hombre así puede ser bondadoso? Inició una guerra que no debió iniciar, y por ello miles de inocentes murieron y otros tantos pagaron las consecuencias de su desquiciado deseo de desquite personal. Joab también hizo lo mismo para vengar la muerte de su hermano menor. Sabía que David iba a enfrentar una situación delicada si mataba a Abner, pero cedió a sus impulsos de venganza personal. Por favor, hermano, medite en esto.
Examine su corazón y vea si lo que hace lo hace por motivos egoístas o si lo hace desinteresadamente por el reino de Dios y por la iglesia, incluso si eso implica que hablen mal de usted o que no sea reconocido por su labor. Le pido en este instante que se refleje en el mensaje de hoy. Volviendo al rey David, igualmente cuando Absalón, el hijo del rey David, se rebeló en contra de su padre, David les pidió a los soldados que iban a combatir a su hijo que lo trataran con misericordia, es decir, que lo trajeran con vida. Absalón se había rebelado contra David y el rey había tenido que soportar cosas terribles y vergonzosas. Absalón había violado a las concubinas del rey, había usurpado su trono y ahora David tenía que huir con sus siervos lejos de Jerusalén. No tenía alimentos ni un lugar donde descansar. A pesar de todo ello, el rey rogó a sus soldados que trataran con bondad a su hijo, vale decir, que no lo mataran. Hermanos, una pregunta. ¿En dónde se puede encontrar a alguien con esta clase de corazón? Por eso, Dios permite pruebas en su vida. Antes de esa dificultad, el corazón de David no era bueno, ni él era amable ni generoso. No obstante, solamente a través de esa tremenda prueba, David llegó a ser humilde y Dios lo pudo usar. Como les decía, el rey había pedido a sus soldados que trataran bien a Absalón, que lo arrestaran con vida. Al enterarse de eso, Joab simplemente lo mató. Tal vez lo hizo así porque temía que si dejaban vivo a Absalón, éste pudiera otra vez rebelarse contra el rey. Pero el punto es que Joab desobedeció una orden directa del rey porque pensaba diferente. Y a pesar que había pasado años sirviendo a David, habiendo compartido momentos difíciles junto al rey, lo desobedeció en ese momento crítico y crucial. Y por ello, David no pudo volver a confiar nunca más en Joab. Al final de su vida, Joab se rebeló contra Salomón, el hijo de David, y fue ejecutado. En ese momento, al igual que sucedió con el rey David, quiso imponer su propia voluntad, es decir, quería poner en el trono a otro de los hijos de David, quien, según él, debía ser rey de Israel. David ya había elegido a Salomón como su sucesor. Sin embargo, Joab no estaba de acuerdo y quería imponer a otro como próximo rey. Así que se rebeló contra Salomón. Sí, hermano, Joab había servido a David toda su vida. No obstante, no terminó su vida en forma meritoria, esto es, como un siervo fiel, sino como un rebelde. Hermano, cuando hace la obra de Dios, en vez de solo esforzarse en forma carnal, deberá enfocarse en lo que es más importante, esto es, en obedecer la voluntad de Dios. No importa lo mucho que se puede esforzar físicamente, si lo que hace no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces eso no será de recompensa alguna para usted. Y es que ha hecho solo lo que ha querido hacer, no lo que Dios quiere que haga. Cuando alguien sirve en la iglesia, sea líder o miembro del coro o de la danza, deberá obedecer las disposiciones del pastor o de la persona a quien el pastor designe, y no hacer lo que crea conveniente de acuerdo a su propio criterio. Por eso, Dios está buscando a los que son totalmente obedientes a su palabra, a los que pueden oír la voz del Espíritu Santo. Así, la obra de Dios se podrá realizar y un buen resultado estará más que garantizado. Todo irá bien en la iglesia. Satanás ni el diablo podrán interferir y Dios se glorificará. Por eso, Dios está buscando esta clase de buenos siervos, y a esos siervos Dios los usará y los promoverá. Cuarto, la fidelidad que Dios acepta es la fidelidad en toda su casa. Sí, hermano, en toda área de su vida. Números capítulo 12, versículo 7 menciona lo que Dios decía de Moisés, y cita el pasaje: pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Hermano, ser fiel en toda la casa de Dios significa ser fiel en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, en la iglesia cada uno deberá cumplir responsablemente con todo lo que se le ha encomendado.
Incluso si no tiene una determinada función dentro de la iglesia, su obligación como miembro de la congregación será venir temprano a los cultos. Ahora bien, deberá ser puntual no solo en la iglesia, sino igualmente en su trabajo, negocio, colegio, es decir, en todo aspecto de su vida. Digamos que las líderes de zona, de célula y las colíderes son fieles a la iglesia y a su pastor, pero no se ocupan de su hogar. Entonces no se podrá decir que son fieles en toda la casa de Dios. Dios desea que usted sea fiel en toda su casa. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Por eso podía ver cara a cara a Dios y además era manso y humilde. Hermana, líder, le pregunto, ¿cómo es usted en su casa? En la iglesia, seguro que da una buena imagen. Se esfuerza en el ministerio en el que sirve, cuida de las almas de su zona y ora todos los días con fervor. Sin embargo, en su hogar no atiende a su esposo con la misma dedicación ni esmero. Tampoco atiende a sus hijos como debería hacerlo. Les sirve la comida fría, y esto es, si se la sirve, y arguye que como sirve en la obra de Dios, no tiene tiempo ni aún para sentarse a comer con su familia. Hermana, usted debería llegar temprano a casa antes que su esposo regrese del trabajo y tenerle lista y caliente su comida. No obstante, muchas de ustedes no lo hacen así. Pregúntese, ¿cree usted que a Dios le agradará eso? Usted no atiende a su familia poniendo como excusa su servicio a Dios, y se supone que debería educar y criar bien a sus hijos en Cristo, pero no lo hace. Pregúntese si tiene sentido que arguya ante su familia que llega tarde a casa porque está sirviendo al Señor. ¿Cree usted que sus hijos entenderán eso? Hermana, los niños quieren tener a su mamá cerca de ellos. Ahora bien, hermanas, escuchen bien lo que les voy a decir. Con esto no estoy diciendo que por atender a su familia se olvide de servir a Dios o de venir a la iglesia. Jamás podría yo decir algo así. Lo que debe hacer es explicarle a su familia su servicio a Dios y así hacer que entiendan su fidelidad en la iglesia. De otra manera, a sus hijos no les agradará que venga a la iglesia. Se quejarán de usted. Hermana, también deberá ser fiel en su hogar y asimismo mantener limpia su casa. Ser fiel en toda la casa de Dios es ser fiel como hijo o hija de Dios y como líderes o miembros de la iglesia, sea en su hogar, en su trabajo o en el colegio. No deberá ser fiel solo en una función o tarea y dejar de lado las otras. No debe poner como excusa diciendo que no puede estar en dos sitios a la vez. Hermana, en la medida en que se despoje de todo lo carnal y crezca espiritualmente, no le será difícil ser fiel en toda la casa de Dios. Por eso, Dios le dio el talento sobrante al siervo, a quien le había dado 5 talentos y que había ganado otros 5 por su fidelidad, es decir, al que ya tenía 10 talentos. ¿Saben por qué? Porque ese siervo tenía la capacidad y la voluntad para cumplir con otra tarea más. Si alguien es maduro espiritualmente y es fiel en toda la casa de Dios, no le será difícil llevar a cabo una labor adicional. Si alguien llega al nivel del Espíritu, podrá fácilmente cumplir con diversas tareas o labores dentro de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Suponga que alguien que es maduro espiritualmente visita a un hermano y le da una palabra. En ese momento, si obedecen lo que el hermano les ha dicho, entonces toda la familia se arrepentirá y solucionarán sus problemas. Cuidar de las almas es así de fácil. Mientras que a alguien que no es maduro en la fe le tomará 5 visitas ministrar a esa misma familia, al que ha llegado al nivel del Espíritu le tomará solo una visita. Así podrá cumplir con su labor fácilmente. No le será difícil. Una visita bastará. Por eso podrá realizar varias labores. No obstante, alguien carnal no lo podrá hacer. Dirá que ya tiene muchas cosas que hacer. Hermanos, si siembra su esfuerzo y su tiempo espiritualmente, a pesar que invierta solo unos minutos, le aseguro que podrá cosechar abundante fruto. Además, como los que han llegado al nivel del Espíritu no buscarán su propio beneficio ni conveniencia, más bien
pensarán en los demás y primero entenderán sus puntos de vista y opiniones en cada asunto o tema antes de exponer el suyo. Por eso, podrán cumplir con sus deberes y funciones incluso si ello requiere que sacrifiquen su tiempo. Hermanos, en la medida en que crezca espiritualmente, su corazón se llenará cada vez más de bondad. Y si tiene este fruto, nunca será parcial, es decir, no favorecerá a alguien en particular en detrimento de otro. Incluso si ocupa muchas funciones, no descuidará alguna de ellas por priorizar otras. Jamás se esforzará más por una determinada zona y descuidará otra. Los que están a su alrededor sentirán la sinceridad de su corazón. Por eso no se desanimarán si no está con ellos todo el tiempo. Más bien, le agradecerán por la atención que pueda brindarles. Por ejemplo, una hermana desempeña 2 funciones en la iglesia. En una de ellas es líder y en la otra no lo es. En ese momento, si ella tuviera el fruto de la bondad y la fidelidad, no dejaría ni descuidaría ninguna de las 2 labores. Jamás pensará que los hermanos entenderán su decisión de dejar una de sus funciones por preferir el cargo en el cual es líder. Ahora bien, si físicamente no puede continuar asumiendo esas 2 responsabilidades, deberá, al menos, cooperar con la que va a dejar. Si no hace esto, el Espíritu Santo la redarguirá y no será de buen testimonio para los otros hermanos. De igual manera, podrá ser fiel en toda la casa de Dios y estar en paz con los demás en la medida en que tenga fidelidad y actúe con bondad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, José fue vendido como esclavo a Potifar, quien era oficial del faraón y capitán de su guardia. Y fue a tal punto fiel y confiable que Potifar dejó toda su casa a cargo de este joven siervo. Y dice la Escritura que el egipcio ya no se ocupó más de la administración de sus propiedades. Hermanos, el reino de Dios necesita muchos de estos siervos fieles como José en todas las áreas o ministerios. Si yo le encargo a alguien cierta tarea y la cumple en forma puntual y fiel, entonces ya no tendré que preocuparme por ello. ¿Se imaginan la gran ayuda que serán para mí y para la extensión del reino de Dios? Volviendo a José, a pesar que servía a un egipcio, José le fue fiel por su fe en Dios, esto es, por su testimonio de creyente. Y Dios tuvo muy en cuenta esta actitud y el buen desempeño de José, no dejándolo como esclavo, sino haciéndolo primer ministro de Egipto, la potencia dominante de ese entonces. Sí, José fue esclavo y sirvió fielmente a un egipcio. Sin embargo, en 13 años, no siendo egipcio, se convirtió en primer ministro, el segundo en poder después del faraón, y fue reconocido como tal. La Biblia claramente detalla el poder y la autoridad que tenía José dentro de Egipto. Ahora bien, en ese proceso de refinamiento fue falsamente acusado. Aún así, no perdió su actitud de agradecimiento a Dios. Lo acusaron falsamente de intentar violar a la mujer de su amo. Sin embargo, no se defendió. Más bien, dócilmente fue a prisión para no avergonzar a Potifar, desenmascarando a su esposa por esa calumnia. Hermano, Dios lo sabe todo. Sí, el todopoderoso Dios lo sabe todo. ¿Cuántos lo creen? Y Dios en ese momento estaba observando la reacción de José. ¿O acaso creen que Dios lo iba a abandonar? Incluso en esa dura prisión, José fue fiel a Dios y así llegó a ocupar un puesto de confianza incluso siendo prisionero. Al final, José halló favor junto al rey y fue nombrado gobernador, el segundo en poder luego del rey. Hermano, debe imitar el corazón de José, llegar a ser ese vaso de honra para Dios. Si usted en su labor en la iglesia siempre presenta pretextos y excusas, nunca alcanzará a ser un siervo que honre a Dios. Amados hermanos, les pido algo, vivan en la verdad. Eso siempre les traerá bendición. Aun si en un momento parece lo contrario, Dios con toda seguridad lo bendecirá porque lo está mirando. ¿Cuántos lo creen? Y la fe y la fidelidad que tienen el Señor se manifestarán en su servicio en la iglesia, en la extensión del reino de Dios y en la salvación de las almas. El Salmo 101, en su versículo 6 señala: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo
a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Los animo, hermanos, a que manifiesten este fruto de la fe y de la fidelidad en su corazón y en sus acciones, y así sean irreprochables en su servicio a Dios y en su diario vivir. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos los que tengan este corazón dispuesto lleguen a ser pilares en el servicio al reino de Dios y así disfruten del honor de ministrar y servir al Dios viviente. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu favor y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el séptimo fruto del Espíritu Santo, que es la fe y la fidelidad. Ayuda a tus hijos a ser fieles a tu reino, haciendo más de lo que se les ha confiado y cumpliendo su servicio en la iglesia con todo su corazón, con toda su vida y con toda su voluntad. Gracias, Padre. Hay aún mucho por hacer para tu reino a través de esta iglesia y necesitamos de hermanos fieles, responsables y sobre todo obedientes. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Bueno, este fue el mensaje para la tarde de hoy. El pastor, bueno, hoy nos habló, hay algo interesante con respecto a este fruto, y es que hay traducciones donde aparece como fe, hay traducciones donde aparece como fidelidad, y pues digamos, ahorita estuve buscando la versión coreana, y en la versión coreana la define como lealtad. Entonces, podemos ver ahora por qué la fidelidad está relacionada con la lealtad. Entonces, esta prácticamente vendría a ser, digamos, ya comprendiendo cómo se define más este fruto en otras versiones, podemos ya entender por qué el pastor hoy nos habló de fidelidad, ¿sí? Entonces, está relacionada con la lealtad. Y pues el pastor nos habló acerca de 4 puntos importantes. Entonces, el primero es el que es fiel espiritualmente, es el que hace más de lo que se le ha encomendado. Eso es la primera parte. Esa parte es muy, muy importante porque, digamos, el pastor nos decía, hasta un asalariado en algunas ocasiones hace más en su trabajo, aun cuando no se le está pagando por hacer lo que él está haciendo. Entonces, eso es lealtad o fidelidad. Entonces, el segundo es ser fiel de acuerdo a la palabra de Dios, siempre conforme a la palabra, siempre conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos armemos con ella para poder ser fieles a Dios conforme a su palabra. El tercero es servir de acuerdo a su Señor, ¿sí? O digamos, aquí nos decía, puede ser en la iglesia con respecto a los líderes, al pastor que tenemos directamente, en el trabajo, a nuestros jefes. Y pues digamos, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos fieles en todo, ¿sí? Entonces, esa parte está relacionada con el de abajo, con el cuarto punto, que ya es fidelidad en toda la casa de Dios. Pero la de servir a su Señor está relacionado, pues el pastor nos habló acerca de Joab. Joab es el más grande ejemplo de alguien que desobedecía si le convenía, ¿sí? Entonces, en ocasiones no era fiel a su Señor, no era fiel al rey David si no le convenía, aunque aparentaba ser muy fiel exteriormente. Y pues vemos que él lastimosamente fue ejecutado como un rebelde, ¿sí? Entonces murió como alguien malvado en vez de haber sido alguien fiel, o digamos con los ejemplos aparentemente muy buenos que nosotros vemos de Joab. Él pudo haber sido uno de los líderes, pero pues vemos que él se rebeló directamente contra el hijo del rey David, contra Salomón, porque él quería que se pusiera a otra persona como rey, a otro hermano a un hermano de Salomón. Entonces, Dios busca buenos siervos. Entonces, otra parte importante es, si nosotros somos confiables, Dios va a poder depositar su confianza en nosotros, pero para eso debemos ser constantes. Eso está relacionado con este fruto de la fidelidad. Y en el último, de ser fieles en toda su casa, Dios necesita siervos fieles como José, que aún estando en el pueblo, en Egipto, y él sirviendo al faraón, sirviendo a Potifar, a un egipcio, él servía dando buen testimonio de Dios, ¿sí? Servía dando testimonio de que él se portaba de esa manera, era por el Dios que tenía. Entonces nosotros siempre debemos vivir en la verdad, y pues la verdad es su palabra. Entonces me parece muy interesante cómo
al entender en realidad la palabra que está en estos frutos, ya no solo fe, porque fe, la verdad, lastimosamente es un término muy ambiguo en el medio cristiano o en la vida cristiana, pero ya cuando empezamos a comprender que esta fe de los frutos del Espíritu Santo está relacionada con la fidelidad o con lealtad, pues ya vamos a entender un poquito más acerca de qué es lo que Dios quiere de nosotros, y es que nosotros seamos fieles para que Él nos pueda utilizar para su reino. Por eso el pastor también nos decía que nosotros entre más fieles seamos y más espiritualmente crezcamos, nosotros vamos a ser más eficientes. Por eso el pastor nos decía, si una persona fiel va a servir o va a ministrar a una familia, con una sola visita va a lograr lo que otra persona que no es fiel en toda la casa o que pues tiene aún fidelidad carnal va a lograr en muchas más visitas. Entonces, por eso esta parte es muy valioso, porque Dios busca que nosotros seamos efectivos, ¿sí? Y esa parte es muy bonita porque el pastor nos decía, nosotros, aunque si somos fieles en realidad en toda la casa, con pocos minutos nosotros podremos llevar a cabo una cosecha abundante en la evangelización. Podemos dar frutos abundantes. Entonces, por eso es que es diferente cuando nosotros estamos en primero, segundo o tercer nivel de fe y servimos algún ministerio, ¿sí? No es con la misma fidelidad que cuando ya estamos en cuarto o quinto nivel. Entonces, por eso nosotros vamos a ser más útiles para el reino, por un lado, y por otro lado, vamos a acumular muchos más galardones. Entonces, es muy especial, y pues aquí es una de las promesas grandes de por qué el pastor nos dice, lleguen rápido al quinto nivel de fe, ¿sí? Para que seamos fieles en toda la casa y que cada cosa que nosotros hagamos tenga tanto un gran impacto para el reino de los cielos como para también, digamos, para nosotros, para nuestros galardones. Esa parte es muy importante. Bueno, hasta aquí. Me gustaría escuchar alguien más que nos quiera colaborar, a ver qué más aprendimos. Tiene silencio, tío Lalo. Dios le bendiga a Mauro. Sí, bonito el ejemplo de Coab, ¿no? Como habló ahí, él debía haber terminado, pues, tan grande guerrero, ¿no? Un guerrero grande debía haber terminado, pues, como un héroe, como un general del bien. Pero lamentablemente no fue así. O sea, en Romanos 9:3, dice que porque desearon yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mí, a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Entonces acá vemos también su palabra nos enseña de que nosotros en Cristo somos uno, sin Cristo pues somos diferentes, ya es una carne que piensa distinto, habla distinto, actúa distinto, pero de todas formas nosotros estamos ahí para que el Señor nos siga ayudando y nos siga sacando adelante. Pero es muy bueno estar en el grupo de Jesucristo, en el grupo de los hermanos de Jesucristo. Es glorioso esta enseñanza. Y ahí vamos, o sea, es muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, lo de José fue glorioso porque, por decir algo, él resistió, él pudo avanzar. Él siempre permaneció en el Espíritu Santo, siempre permaneció en el bien de Dios, y aunque lo acusaron falsamente, pues él, lo que dijo el pastor, él no se defendió, sino que fue a la cárcel y Dios siguió el proceso en él y Dios lo levantó en victoria. Fue alguien superior, fue el segundo hombre más encargado de mejor cargo en ese entonces, en ese tiempo. Pero entonces es glorioso estar así como dice ese versículo, separados de Cristo, por amor a mis hermanos. Y entonces siempre la palabra de Dios nos anima a seguir adelante, a avanzar en Él.
Las tinieblas atacan, pero en el nombre de Cristo Jesús tienen que huir, porque es la sangre de Cristo, es el poder de nuestro Señor Jesucristo quien nos separa. Nos separó para su reino, nos escogió para su gloria, y estamos hoy en día viviendo en esta ayuda gloriosa que es el Espíritu Santo, que nos va a sacar, siguiendo sacando en victoria. Eso es lo precioso de él. Y la fe es algo, eso es un don precioso, es algo glorioso, porque es que o sea, sin fe no hay nada. Con fe sí hay muchas cosas. Hablo también de los talentos. El que tenía los 5 talentos era una persona muy, muy grande, una persona de alto nivel de fe, porque puso esos 5 talentos ahí y dice la palabra de Dios que los multiplicó, los volvió a 10. Ya no tenía ni 7 ni 8, sino era 10. Entonces es glorioso esa parte también, pero siempre, siempre Dios premia la fe, ¿sí? El premio, los beneficios es para los que tienen fe. Entonces metámonos en esa fe del Señor Jesucristo que nos va a dar la victoria y vamos a ver su gloria. Pero es muy bonito, este mensaje es muy precioso, porque la fe es algo superior, es algo glorioso, es algo sobrenatural. Pues yo pienso de que nosotros venimos como con algo de fe, ¿sí? A este mundo venimos con algo de fe, pero entonces nuestra fe crece cuando lo buscamos más a Él, cuando oramos más a Él, porque esa es la otra también, con fe o sea, sin fe y sin orar, pues no se consigue nada, pero con fe y orando, las victorias se consiguen, así como este guerrero de, de, de David, él consiguió las batallas, logró las batallas con sus buenas, o sea, tuvo momentos de gloria, pero tuvo momentos que no permitió que le diera la gloria, pero hubieron batallas con gloria. Y así es, con fe vamos a tener tiempos de gloria. Y orando y con fe vamos a tener ese tiempo de gloria, vamos a tener ese tiempo de crecer, de seguir adelante. Pero es glorioso, esta enseñanza es todo preciosa, muy bonita. Dios le bendiga, amados, Dios le bendiga a todos, familia, gracias. Amén, gracias, tío Lalo. Digamos, otra parte importante es que aquí ya podemos comprender por qué es tan importante una fe acompañada de obras. Interesante, ¿no? La fe acompañada de obras cuando es una fe viva, y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, es interesante porque hoy lo que el pastor nos mostró fue la gran importancia de cómo se reflejan las obras de fidelidad en nosotros. Sí, esa parte es muy, muy, muy importante, y me gusta mucho lo de no solo lo de ser fiel en toda la casa. O sea, no, porque el pastor nos hacía de alguna manera un llamado de atención para que nuestra fidelidad no sea solo en la iglesia, en las cosas que se ven, ¿sí? Nosotros también así debemos ser fieles en nuestras casas, en nuestras familias, como padres, como hijos, como hermanos, o sea, en todo aspecto, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en absolutamente todos debemos ser fieles, porque nosotros estamos dando testimonio de qué Dios es el que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser un reflejo de Dios, así como lo vimos en bondad ayer, no sé, que también Dios nos llama a ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados a ser un reflejo de Dios, esos verdaderos hijos de Dios. Entonces esa parte es muy bonita, y pues me impactó la parte en la que el pastor decía que cuando alguien de alguna oveja pecaba, él se echaba la culpa. Y él decía, le pedía a Dios perdón porque él decía que era culpa de él por no enseñarles como debía. Y pues con estos mensajes, ¿sí? O sea, pues ahí comprendemos por qué Dios le dice, la culpa no es de él, la culpa lastimosamente es de los que no quieren escuchar y no quieren atender a estos mensajes tan bonitos que Dios nos da a través de nuestro pastor. Entonces, interesante ese corazón del pastor, que él aún se echa la culpa, aún cuando una ovejita peca, él se echa la culpa por esas ovejitas. Y pues está relacionado con hacer más de lo que se le encarga, que ahí fue o de lo que se le ha encomendado, así como lo hizo Moisés.
que Moisés estaba llamado era solo a sacarlos de Egipto, pero no solo conforme digamos, se conformó con sacarlos, sino que si Dios los iba a destruir, él puso su vida por ellos, que eso no lo tenía por qué hacer, ¿sí? O sea, esa no era su tarea. Entonces, ahí vemos la fidelidad de Moisés, vemos también la fidelidad del apóstol Pablo, que él estuvo llamado a, digamos, él amaba tanto al pueblo judío que él quería que ellos conocieran de Dios, y pues como lo rechazaron, pues entonces su tarea fue con los gentiles, pero él en su corazón siempre tenía al pueblo judío en su corazón, o sea, aun cuando no era su tarea, porque ya lo habían desechado, aún él quería hacer algo que pues no le tocaba. Entonces esa parte también es muy bonita. Entonces nosotros estamos llamados a tener ese amor, y pues obviamente ese es el amor de nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros. Esa es la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que no se queda en palabras, sino en hechos. Entonces por eso es tan valioso este fruto de la fe o fidelidad, como lo pudimos ver hoy. Entonces, interesante, la verdad muy chévere. No sé si alguien más nos quiera compartir algo o bueno, ya dejaríamos hasta aquí, pues igual ahí nos pudimos adelantar un poquito, ya pues ponernos a corriente, ya mañana continuamos con el 8º, 9º fruto, entonces ya serían lunes y martes, y miércoles continuaríamos con el mensaje de Apocalipsis, ¿listo? Ya donde vamos en la lectura, que pues también ya hemos avanzado bastante. Bueno, yo creo que ya dejamos hasta acá, ¿cierto, tío Laura? Gracias, Carlitos. Ahí también está conectada la abuelita. No sé quién más esté conectado allá o quiénes estén escuchando, pero pues, bueno, igual ahorita creo que le van a partir la torta a la tía Milena, entonces ya voy para allá. Creo que me están esperando. ¿Listo? Qué bueno. Bueno, ¿quién está por ahí? Padre, está la tía Mile. Feliz cumpleaños, tía Mile. Hola, hola, Ya voy por allá. Ya, Milena. ¿Cómo están? Bien. Yo quiero una foto con Lalito. Vale, perfecto. Aprovecha el tío Lalo ahí, ya se lo coloco ahí en pantalla. Ven, Yoda. Señora, quiero una foto con Lalo. Hola, buenas tardes. Están todos allá. Aquí, así, se marcha. ¿Cómo se hace? Allá. Sí. ¿Cómo hago para tomar la foto? ¿Dónde oprimo, tía? ¿Dónde? Ahí, aquí está mi tío Lalito y aquí está mi tía. A ver, ¿contrario? Ahora sí. ¿Qué más, Lalito? ¿Cómo les ha ido? Ahí vamos, gracias a Dios, Milena, feliz cumpleaños, Dios la guarde, les bendiga, Joanita, Dios les bendiga a todos los que están allá. Amén, Lalito, gracias. Por aquí está mi tía Fanny, Rey. Hola, ya no me Chévere. ya. Qué buenas. A ver, Está Rinaldo. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Ahí está Mauricio también. Hola, Mauricio. ya nos vemos. Daniela. Hola. Qué bueno. Hola, Dani, bendición abuelita. Hola, tía Miriam. Hola, mamá, bendición. Hola, Lalito. Ya sé. Buenas. Ya para finalizar, voy a leer acá un comentario que nos hace Carlitos, que está súper interesante. Dice, me llamó la atención el tercer aspecto de la fidelidad. Cuando habla de el amo que envía a su siervo a limpiar la casa y él se fue a trabajar al campo, lo cual lo relaciono con la tarea de limpiar nuestro corazón antes que cualquier esfuerzo en la carne. Interesantísimo, gracias Carlitos, es así de sencillo. Es muy interesante. Nosotros debemos estar llamados a hacer lo que nos toca o lo que se nos manda y no lo que a nuestro propio criterio pensamos que es lo correcto. Entonces, esa partecita muy valiosa. Gracias, Carlitos. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces,
cualquier cosita ahí estamos en contacto, ¿listo? Nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Continuamos con los frutos del Espíritu Santo, ¿listo? Chao, tío Lalo, gracias por acompañarnos. Chao, Carlitos, chao, Mayrita, bendiciones. Carlitos, hasta mañana, Mauro, un abrazo, Dios les bendiga. Qué bonito verlos a todos. Chao, Erika. Dios les bendiga, gracias. Vale, chao, bendiciones. Hasta mañana. Vale, chao. Ahorita nos vemos allá en la casa de la abuelita. Chao. ¿Dónde está? Hasta mañana. Gabrielita. A la foto de... la casa.